Buenas tardes, Presidenta de la Asamblea. Muy buenas tardes, señora Ministra de Hacienda, compañeros y compañeras diputados. Ayer usted mencionaba que el país ha renunciado a la inversión pública. Se reconoce que hay un endeudamiento de aproximadamente 29.000 millones de dólares del gobierno central, donde incluye aproximadamente 3.000 millones de dólares en préstamos que tienen años de estar aprobados y no se ejecutan por falta de gestión. Quisiera saber, señora ministra, al respecto, cuáles son las medidas para ejecutar obra ante el rezago existente y las implicaciones que tendría esto en el aumento de la deuda. Yo diría que en el tema de los problemas de gestión para resolver o para ejecutar eficientemente la infraestructura, la mayor falla que ha tenido el país es la ausencia de una buena preinversión. Normalmente resolvemos los problemas cuando ya estamos con el empréstito contratado e iniciada la obra, y no hacemos una buena preinversión para que todos esos problemas se resuelvan en etapa previa, y eso tiene muchísimos años de estar ocurriendo. Así que me parece que la primera medida de carácter correctivo hacia adelante es, en el ciclo de los proyectos, invertir muchísimo más en esa fase preparatoria. En segundo lugar, me parece que el otro problema del cual yo creo que ustedes no son ajenos y conocen, son los largos tiempos de aprobación que llevan estos empréstitos, que hacen que muchísimas oportunidades, cuando ya se llega a la etapa de ejecución, los fondos podrían ni siquiera ser suficientes para cubrir. Entonces yo creo que ahí tenemos un reto en los procesos de aprobación, como también tenemos un reto, por ejemplo, cuando en esos procesos de aprobación sería importantísimo que quede el presupuesto aprobado, por lo menos el del primer año, porque normalmente se pierden al menos 6 meses hasta que luego que está aprobado, que está listo, no se puede ejecutar porque el presupuesto no está aprobado. Y en general yo creo que hay cambios fundamentales que hay que hacer en la forma en que gestionamos los proyectos. Hoy día existe, junto con algunos de los organismos internacionales que han dado recursos para estos proyectos, revisiones importantes de carácter semestral, creo que son semestrales, en la cual se puedan oportunamente revisar problemas de esa gestión. Me parece que el modelo de gestión de los proyectos en nuestro país no está bien conceptualizado. Hay una experiencia interesante del PIT, del Programa de Infraestructura de Transporte, que planteó una forma diferente que ya está funcionando y que creo que vale la pena valorarla para los siguientes proyectos, una vez que probemos que efectivamente funciona. Y son unidades ejecutoras que reciben su remuneración o su compensación por resultados, y no como muchas veces tenemos la unidad ejecutora a la cual le seguimos pagando y pagando, no importa cuál ha sido la tasa de éxito. Creo que ahí hay un inmenso trabajo por hacer en lo que es gestión de proyectos. Gracias. Por lo que interpreto, existe compromiso de este gobierno en ejecutar todos estos recursos de obras para que puedan impactar y reactivar la economía, especialmente en las zonas rurales de este país, zonas donde vive un gran porcentaje de la población y donde la tasa de desempleo en este momento ronda el 30%. Quisiera saber si hay un compromiso de este gobierno en ese sentido. Yo me atrevería a afirmar
que posiblemente en todos los gobiernos ha existido un alto interés por ejecutar obra, por avanzar en esos proyectos. Creo que tenemos que solventar realmente cuáles son los problemas que tenemos en la gestión para ser exitosos. Y digamos, aprovecho uno la oportunidad, por ejemplo, con este nivel de endeudamiento que tenemos. Costa Rica tiene un instrumental interesante que son las alianzas público-privadas, concesiones o el nombre que le queramos dar, donde me parece que hay oportunidades para seguir avanzando por esa ruta. Cuando uno ve la calificación de Costa Rica en el denominado infrascopio, que es una valoración digamos, de qué lugar ocupan los países de América Latina en caso de alianzas público-privadas, en realidad, pues sí, tenemos en algunos aspectos bajísimas calificaciones, pero hay dos que son bien interesantes que yo creo que permitirían que en un plazo relativamente corto volvamos a retomar una senda de alianzas público-privadas, tratando de sortear el problema que tenemos de utilización de únicamente recursos públicos y empréstitos para avanzar en infraestructura y poder complementarla con alianzas público-privadas y destinando específicamente los recursos, digamos, de empréstitos de infraestructura a aquellos proyectos que no tiene sentido lanzarlos a través de una iniciativa público-privada. Señora ministra, usted nos ha hablado de un grupo de medidas administrativas y el interés de que se apruebe el expediente 20.580. Nos mencionaba usted que hay un interés de que esta ley de empleo público empiece a regir a partir del 2020. Yo quisiera preguntarle, señora ministra, siendo usted la que implementó el tema del salario único en la Contraloría General de la República, si esta nueva ley de empleo público se refiere al salario único. He mencionado, en realidad el tema de una nueva ley de empleo público no debería circunscribirse a la materia salarial. Eso deberá ser un capítulo. Todo el tema de remuneraciones, de incentivos, de evaluación, de competencias, de la forma de vinculación, de la forma de desvinculación al sector público, y me parece que debería ser un trabajo muchísimo más amplio que una nueva ley de salarios. ¿En qué fecha estaría usted enviando este nuevo proyecto de ley para conocimiento de esta Asamblea Legislativa? Nuestro compromiso es a más tardar el 1 de junio del 2019. En el expediente 20.580, usted refiere el pago de anualidades a la evaluación del desempeño. Quisiera preguntarle qué opinión le merecen los criterios establecidos en el proyecto para realizar la evaluación del buen desempeño de los servidores públicos. A mí me parece que lo importante es contar con criterios que sean de carácter objetivo y que estén fundamentalmente ligados al cumplimiento de metas institucionales. Lamentablemente, la materia de evaluación de desempeño, y eso lo estudiamos en la época en que yo estaba en la Contraloría, en los casos donde se realiza, de lo que se hace son evaluaciones que no tienen absolutamente ninguna relación con el cumplimiento de planes, de metas, de objetivos de la institución, y pues de manera clásica casi que es puntualidad, como decía cuando uno estaba en la escuela, conducta y urbanidad, ¿verdad? Y no realmente las cosas que son importantes y relevantes. Y además creo que esa es una excelente manera de poder guiar y orientar mejor al funcionario público. Si un funcionario público no la estamos evaluando y no le estamos
diciendo cuáles son las áreas de mejora. No nos extrañemos si en algún momento decimos que algo no está funcionando. La responsabilidad proviene de las mismas instituciones que no utilizan esos instrumentos como oportunidades para redireccionar mejor su recurso humano, para a partir de las deficiencias o brechas que se encuentren poder realmente establecer programas de capacitación. Normalmente son programas que están totalmente al margen de dónde están las brechas que tenemos en recurso humano. Ministra, el día de hoy en un programa de radio habló usted de que existen 140 pluses salariales. Dentro de su propuesta, usted nos solicitó del título Acciones que requieren aprobaciones de la Asamblea Legislativa la incorporación del expediente 20.580, un apartado que contemple para todo el sector público la transformación de los actuales incentivos laborales. Pregunto, ¿el proyecto 20.580 contempla pluses salariales y cuántos? 1.580, hasta donde lo conozco, lo que tiene es en la parte de cesantía el utilizar la misma que aplica del Código de Trabajo para todo, digamos, los trabajadores. Y segundo, el establecimiento de techos a la antigüedad en dos porcentajes. Número uno, por supuesto que eso ayuda, porque no al gobierno central, el gobierno central tiene esos mismos límites, ayuda sobre todo para el resto del sector público, que alguien decía, bueno, pero no van a impactar el déficit. Al fin y al cabo, todas las erogaciones del sector público terminan o siendo financiadas con un impuesto o con una tarifa o con algún tipo de contribución, o en el caso del sistema bancario con mayores tasas de interés. O sea, sí es importante la aplicación generalizada para todo el sector público, incluso por un asunto de equidad. No deberíamos tener funcionarios de primera y segunda categoría dentro del sector público. Contemple el apartado que se desea incorporar al expediente 20.580 los pluses salariales, entonces. En mi opinión solo están, o sea, lo que yo he visto es básicamente el de antigüedad. Mi propuesta, y así lo mencioné el día de ayer, es aprovechar la oportunidad para poder aplicarlo de manera generalizada, algo similar a lo que está planteando el gobierno central con las anualidades, y poder, si bien no meterse en esta etapa con todos esos pluses, al menos evitar el crecimiento muchas veces por encima de lo que es el costo de vida por la forma en que están establecidos. Señora ministra, el rendimiento que podemos esperar de esa medida. Medida en particular yo no la he estimado al día de hoy, es una tarea que tengo pendiente, pero en términos generales, si uno considera que ya hoy día en el sector descentralizado los beneficios, digamos del 100% remuneraciones, los beneficios superan el 50% del salario base, imagínense que hay un buen potencial para poder, si bien no reducir, no recortar el gasto, al menos contenerlo en su crecimiento hacia adelante. Por sus respuestas y por el tiempo que nos ha dispensado a esta Asamblea Legislativa.